Transmitiendo desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo en vivo desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Hoy estamos a 4 de julio de 2022 y pues estamos con su programa de la verdadera historia de México, que ya ustedes lo conocen, que nos siguen desde hace tiempo. Muchas gracias. Y bueno, también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas historias tan magníficas de nuestro México. Pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Pues todavía con la emoción de la conferencia que impartimos hace unas horas. Pero esos de conferencia que impartimos son así como muy formal. Muy formal. Fue una charla, fue una plática que es lo que acostumbramos. El espacio estaba lleno, lo cual nos da muchísimo gusto. Fue mucha gente, pero pues hay detalles bien interesantes que vale la pena comentar, licenciada. Sí, profesor, gustó mucho y bueno, también agradecemos a nuestros amigos que nos siguieron en la transmisión de Facebook y pues esta conferencia o esta charla, como dice el profesor, se dio gracias a una asociación que es la Asociación de Historiadores e Historiadoras del municipio de Hidalgo, y pues de aquí de Michoacán exactamente, y pues quien encabeza esta asociación es Beatriz Zamudio, a quien agradecemos bastante la invitación. Sí, y bueno, y el alto honor, por eso digo, hubo detalles muy interesantes, el alto honor que nos hicieron de pedirnos que apadrináramos esta asociación de historiadores. De veras fue pues muy emotivo. Es un grupo de ciudadanos, es la sociedad civil directamente formando un grupo de historiadores para rescatar las historias locales o las historias de esta región, lo cual pues creo que nos sirve como ejemplo a muchos en todo el país de que debemos reunirnos más la gente que nos apasiona la historia y poder seguir rescatando todo nuestro inmenso pasado. Sí, y bueno, tuvimos la presencia del autor del libro que usted tanto estuvo buscando, profesor. Así es, quiero agradecerle al profesor Crispín Duarte Soto. Él nos proporcionó bastante material sobre esta región, pero material que él ha rescatado de toda esta zona de Zitácuaro, Marabatío, Ciudad Hidalgo, antes Tajimaroa, de toda esta zona. Rescató mucha historia y nos proporcionó sus textos, y de ahí platicamos de anécdotas y platicamos muchas cosas desconocidas realmente. Entonces le agradecemos muchísimo su aportación y bueno, lo tuvimos presente ahí en la plática, lo cual pues vistió de gala este evento, licenciada. Así es, nos dio mucho gusto verlo, profesor, y pues nuestro agradecimiento también por todo el material que nos ha proporcionado. Y pues también agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan lunes tras lunes y que llegaron también a visitarnos, a escuchar al profesor aquí en Ciudad Hidalgo. Saludamos a nuestro amigo César BN, no sabemos cómo se apellida, pero es BN, ¿verdad? Así es, licenciada. Tenemos nuestra foto, la foto ya la subió a Facebook. Y sí, y bueno, si notan un poquito la foto, no es que haya estado lloviendo y haya llegado yo tarde y esté empapado, no, fue de sudor, perdón que lo diga, pero acabé
pero así completamente empapado en sudor por la intensidad de la misma plática que tuvimos. Sí, profesor. Y pues bueno, el día de hoy, ya siguiendo con esta serie de Porfirio Díaz, profesor, estamos en el episodio ya número 14. Así es, licenciada, dejamos a Porfirio Díaz dejando la presidencia, la única vez que la suelta, a su compadre, al general Manuel González. Ahí nos quedamos precisamente en el año de 1880, ¿sí? Y pues usted dice, licenciada, o va a enviar algunos saludos por aquí. Adelante, profesor. Ay, nuestros amigos del chat, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros todos los lunes. Saludamos rapidísimo a nuestro amigo Ger Solano, que siempre nos acompaña, igual Ismael Navarrete, Javier Quirós, Diego Arriaga también. Está también Dulce Serena, Donato Galván, Yuchen, está también Edson Raj, Amada Adgo, Edgar Vázquez, César Castañeda, Juan Carlos Ramírez, Arturo Moreno, Juan Carlos León, bueno, ya lo saludé, Mario de Anda Guerrero, arquitecta Montserrat Martínez, David Pérez, Valeria de Santiago González. Y pues bueno, amigos, de hecho también teníamos que comentar algo, profesor, de Cuautitlán Izcalli. Sí, solamente enviarle un saludo. También estuvo presente el autor del libro Una visión desde el arte, es Martín Torres, que nos obsequia su libro hablando de la cruz atrial ahí en el templo de San José, aquí en Ciudad Hidalgo. Todos los caracteres históricos que tiene o simbólicos que tiene esta cruz atrial, que bueno, deberíamos hacer un programa sobre cruces atriales, que tienen todo un misticismo y que no nada más es cuestión religiosa, sino se mezclan emblemas prehispánicos en muchas de estas cruces atriales que tenemos en el arte novohispano. Es un tema que no hemos abordado mucho, pero que bueno, estamos recopilando material. Yo sé que nuestros amigos nos van a enviar fotografías, etcétera, de estas cruces, y que, pues les digo, tiene un simbolismo muy, muy especial para nosotros los mexicanos, no por el aspecto religioso, me refiero, no es un programa religioso, sino por el significado místico que se une a los conceptos, de nuestros antepasados, y que son muy, muy respetables y muy admirables. Sí, profesor, muchas gracias de verdad por este material. Y bueno, nada más ya para empezar, también saludamos rapidísimo a nuestro amigo Jesús Chucho Flores, que bueno, él tiene un establecimiento de nieves, que es Nieves Flores, y estuvo regalando sus nieves y de verdad que están exquisitas. Muchas gracias, señor Chucho Flores, y también a nuestro amigo del periódico El Trompo, es Cudberto García Peña. Muchas gracias por estar por allá. Así es, fue el detalle. Por eso les digo, amigos, fue una reunión muy, muy especial, porque de pronto llega el señor con sus nieves y las empieza a obsequiar. Ahí en el lugar donde estábamos, empieza a obsequiarlas. Entonces, no, detalles, es que así es nuestra gente. Bueno, así somos, creo, todos. Pero como mexicanos tenemos ese tipo de detalles. Es el amor que tenemos entre nosotros. Es cierto que ha habido muchos momentos de desunión entre los mexicanos, pero ahora vemos que la historia nos une, así como ustedes, amigos que nos están escuchando, nos escuchan por la historia. Entonces nos une a todos la historia de México, el amor por nuestra historia y por nuestros antepasados. Es que de pronto llegan con el detalle, nieves para todos, ¿no? Sí, fue impresionante. Sí, muchas gracias, y están de veras exquisitas. Y pues bueno, profesor, adelante, que usted está ocupadito aquí leyendo un mensaje. Sí, nos está diciendo, es que no alcanzo a ver el nombre de la persona. A ver. Sí, diga. Dice, Valeria nos platica, dice, me hace querer saber más, me hace leer más, me hace querer que todos
en mi hogar amen nuestra historia y nuestro país. Les cuento que a veces mi esposo, cuando no puede dormir, me pide que le cuente alguna anécdota de historia que escucho en su podcast. Se siente muy bonito compartir. Bars, gracias por esa gran labor de compartir. Al contrario, amigos, muchas gracias por escucharnos. Nosotros lo hacemos con muchísimo placer. Pero bueno, licenciada. Adelante, profesor. 1880, el compadre, el Manco González, toma la presidencia de México. Ya platicamos como mucha gente estaba esperando saber quién iba a ser el siguiente presidente. Surge el tapado. Manuel González es el primer tapado de nuestra historia, ¿sí? Designado así directamente por el anterior presidente. Entonces hay todo un juego político, la gente buscaba acercarse a un probable candidato o a otro. Esa mecánica que después viviríamos en el siglo XX, por primera vez se da en el siglo XIX para esas elecciones del 80, donde ya se sabía, a quien designara Porfirio Díaz, ese se iba a quedar con la presidencia. Todo estaba armado. Todo estaba armado y la decisión era de Porfirio y recae en su compadre, que lo salvó muchas ocasiones, sí, que fue leal Manuel González, que pierde un brazo en combate, que lo hace ganar la batalla de Tecuac, sí, con el que derrota a Sebastián Lerdo de Tejada. En fin, le debe tanto Porfirio Díaz a Manuel González que pues le deja la presidencia, pero, amigos, con la consigna de que me regresas la presidencia. Sí, pero ¿cómo? Si no hay reelección. Sí, no hay reelección, pero tú te vas a encargar de que se transforme la Constitución para que haya reelección, solamente que no sea continua. Entonces, te eliges tú y luego ya me voy a poder elegir yo otra vez. Pero para esto ya hay personajes cerca de Porfirio Díaz, y uno de ellos es un personaje que más lo conocemos por ser el futuro suegro de Porfirio Díaz, que es Romero Rubio, ¿sí? Pero que era un lerdista apasionado, que sale del país cuando se va Lerdo de Tejada, sale del país, pero después regresa y entra en el gabinete de Porfirio Díaz, y detrás de él está don Manuel Romero Rubio. Detrás de todo esto se encuentra él. Es de esos cerebros que bueno, se va a ir haciendo de ellos Porfirio para después perpetuarse en la presidencia. Hay que decirlo, lo comentábamos ya, tenemos ya a otro Porfirio Díaz. Es el Porfirio Díaz que busca quedarse en la silla presidencial, que tiene el poder, que se aficiona al poder y que tiene un importante grupo de seguidores. Ya platicamos toda la parte heroica. Es cierto, amigos, aunque yo sé que hay muchas personas antiporfiristas, lo sabemos, pero no podemos negar, ¿sí? No podemos negar que toda esa primera etapa de su vida pública de Porfirio Díaz fue un héroe, realmente fue un héroe, ¿sí? Y le debemos mucho a Porfirio Díaz. Pero después, cuando ya él prueba las mieles de la presidencia de la República, tenemos un gran cambio, que fue lo que platicamos la semana pasada. Esa matanza que se organiza en Veracruz, ese famoso telegrama que ya lo leímos y que no dice como tal mátalos en caliente, pero que se entiende perfectamente como tal. Lo dije la semana pasada y hoy lo decíamos en la plática aquí en Ciudad Hidalgo. Es como aquella orden de Calleja, ¿sí? A ver, vámonos contra los insurgentes y no quiero prisioneros. Bueno, nunca dijo los fusilan, ¿verdad? Pero se sobreentiende, y más en el lenguaje militar, se sobreentiende perfectamente el no quiero prisioneros con que mátenlos a todos. Eso queda más que claro. Entonces, solamente hicimos la aclaración retórica de que el telegrama no dice mátalos en caliente, pero sí dice, o sea, acábalos definitivamente, ¿sí? Un poquito utilizando un argot coloquial, pues muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, pues es la práctica que empieza a ejercer Porfirio Díaz,
y se justifican esas muertes diciendo que eran trasladados los presos, pero que intentan escapar y que entonces les tuvieron que disparar porque ellos se hicieron de armas, dispararon primero y no quedó otra que dispararles. Esto, amigos, lo conocemos, creo que todos nosotros lo conocemos, y es la llamada ley fuga, ¿sí? Es la llamada ley fuga, córrele y así yo te disparo y te disparo por la espalda, sí, a cierta distancia, y con esto ya te ajusticié, ¿sí? Pero yo digo que tú intentaste escapar, y ahí comienza la aplicación de la ley fuga. Entonces, es disfrazar o querer disfrazar las cosas que al paso del tiempo la historia va poniendo en su lugar, y de que el crimen se cometió, claro que se cometió. Mier Terán, ahí en Veracruz, pues carga con toda la responsabilidad, a pesar de ser amigo de Porfirio Díaz, pues se acaba la carrera política de Luis Mier Terán, e inclusive él dice, yo tengo cómo demostrar, sí, que recibió una orden superior, y decíamos la vez pasada, si él es el gobernador del estado, sí, ¿quién puede ser su superior para haber recibido una orden? Pues obviamente el presidente de la República, sí, aunque nunca dijo Porfirio Díaz me ordenó, pero dice alguien superior me dio la orden. Entonces, pues queda muy claro que esa va a ser la nueva forma de gobernar de Porfirio Díaz. Les digo, respetando todavía la Constitución en ese momento, pues no se le elige, queda Manuel González, que fíjense, amigos, por un lado, vamos a repetir esta parte, que también ha causado un poquito de, ¿cómo le decimos?, de comentarios, ¿sí? Porque también la gente que es porfirista, lo que dice es que con Porfirio Díaz llegó la modernidad a México. Sí, en el tiempo de Porfirio Díaz llegó la modernidad, pero lo que nosotros hemos argumentado, de todos modos iba a llegar la modernidad, estuviese quien estuviese en la presidencia de la República. Y poníamos el ejemplo de que inclusive estando Antonio López de Santana en su última gestión, en los 50s, en su última gestión, él firma el primer contrato o convenio para traer un ferrocarril a México. Él lo firmó, Santana lo firmó, ¿sí? Que no se cumplió el contrato, ¿por qué? Por la inestabilidad política, porque sale huyendo del país, con el plan de Ayutla, o la revolución de Ayutla, sale huyendo Santana, y pues ya no se respetan los convenios que se habían firmado. Pero igual, si Santana se queda más tiempo, llega el ferrocarril con Santana y hubiéramos dicho, gracias a Santana tenemos el ferrocarril. Entonces, no fue así. Bueno, lo mismo fue con Lerdo de Tejada, Benito Juárez, etcétera. Si Lerdo de Tejada hubiera derrotado a Díaz y a Manuel González y se hubiera perpetuado en el poder, pues la modernidad hubiera llegado con Lerdo de Tejada, porque esto se estaba dando en todo el mundo. No es un mérito particular de Porfirio Díaz, eso lo tenemos que dejar claro, y la prueba es esta, ¿sí? U otra prueba es esta. Manuel González, el Manco González, cuando toma la presidencia, empiezan a crecer los ferrocarriles en México. Solamente había dos vías, México-Veracruz y México-Querétaro, pero empiezan a crecer los ferrocarriles por contratos que ya había firmado Porfirio Díaz, ¿sí? Empieza a crecer el telégrafo, se empiezan a traer fábricas, maquinaria, etcétera, todo durante el gobierno de Manuel González. Entonces, la modernidad, podríamos decir, llegó gracias a Manuel González. No, les digo, esta iba a llegar porque iba a llegar, estuviese quien estuviese. Pero bueno, es más, con Manuel González se tiende el primer cable submarino entre el puerto de Veracruz, el puerto de Tampico y Brownsville, Texas. Se mete el primer cable submarino, les digo, entre Tampico y Veracruz, y luego hacia Brownsville, y esto nos conecta, ¿sí?, telegráficamente con todo el mundo. O sea, la comunicación de México con el mundo entero, porque ya Estados Unidos había tendido muchísimas líneas con Europa, etcétera, etcétera, y desde Europa
con algunos países de Asia, etcétera. Entonces México se conecta con el mundo, ¿sí? De hecho, con Manuel González se va a instaurar en México el sistema métrico decimal. Que aquí, saliéndonos un poquito de la historia de México, vamos a platicar qué fue lo que pasó con el sistema métrico decimal. Este sistema, los países se ponen de acuerdo en tener un sistema de pesos y medidas que fuera estándar en todo el mundo, ¿sí? Pero Inglaterra se niega a cambiar, ¿sí? Inglaterra dice, yo sigo con las yardas, los pies, las millas, etcétera, así voy a seguir. Entonces se le presiona a Inglaterra porque entonces tenemos dos medidas, como hasta el día de hoy, 2022, sucede. Entonces Inglaterra dice, bueno, la única forma en que yo adopte el sistema métrico decimal va a ser, ¿sí?, que el meridiano cero pase por Inglaterra. O sea, lo que es el meridiano de Greenwich, ¿sí? Tiene que pasar por Inglaterra. Y es el capricho de los ingleses. Entonces, efectivamente, dijeron, bueno, te ponemos el meridiano cero, quiere decir que el horario del mundo parte a partir de Greenwich hacia adelante. Contigo empieza el día, ¿sí? Te lo vamos a cumplir y tú pones el sistema métrico decimal y los ingleses felices, órale, ya. Y el meridiano de Greenwich por eso cruza por Inglaterra. Y ahí comienza a correr el tiempo del día, o sea, las medidas de tiempo, ¿sí? Pero yo creo que se les olvidó porque jamás cambiaron al sistema métrico decimal y por eso allá se mide en yardas y en pies como en Estados Unidos, que son sus colonias, ¿sí? Y en el resto del mundo es el sistema métrico. Nunca cumplió Inglaterra con la promesa que había hecho de cambiar su sistema. Entonces, amigos, amigas, ustedes se acordarán en secundaria que batallábamos a cuánto equivale una yarda, a cuánto equivale una milla, a cuánto equivale, etcétera, etcétera. Y ahí estamos haciendo las tablas de conversiones hasta el día de hoy. Seguimos con esas conversiones simplemente porque a los señores ingleses pues se les ocurrió no cumplir con su convenio, pero el mundo sí parte su horario a partir del meridiano cero, que es el meridiano de Greenwich. Uh-huh. Pero bueno, México entra al sistema métrico decimal. ¿Cómo se medía antes? Bueno, con el sistema español de codos, arrobas, etcétera. Era como se hacía. El sistema métrico decimal, bueno, se adapta. No recuerdo bien, seguramente nuestros amigos nos podrán dar el dato correcto, sí, que el metro, la base métrica, o sea, el metro está en Suiza, ¿sí? Y que es la irradiación del iridio, si mal no recuerdo, es una irradiación del iridio, es una barra de iridio, la que sirve como base, o lo que nos marca un metro. Y a partir de ahí, bueno, se toman todas las medidas. Eso yo sé que nuestros amigos nos van a ayudar a encontrar ese dato, y si mal no recuerdo, esa barra de iridio se encuentra en Suiza. Y bueno, otro detalle que hace Manuel González, ¿sí? Unifica el Banco de Comercio, el Banco Mercantil, los diferentes bancos que hay en México, él los une por orden presidencial para que surja un banco nada más en México. Y se convierte en el Banco Nacional de México, que todos conocemos como Banamex. Banamex surge precisamente en el cuatrienio de Manuel González, que bueno, ya sabemos que pues ahorita ya es banca privada, no es banca pública, es banca privada, y que tenemos muchos bancos en México y que todos son de la iniciativa privada. Pero al principio teníamos un solo banco, bueno, teníamos varios y los une Manuel González y se convierte en Banamex, precisamente. Y hace otro cambio. Amigos, México, desde siempre, desde la época novohispana, México es el principal productor de plata del mundo. Tenemos muchísima plata, afortunadamente. Esta es la riqueza de nuestro suelo. Y aquí hemos platicado cómo los españoles llegaron buscando plata y oro y metales, ¿sí? México
Es cierto, somos un país petrolero, se nos considera petrolero, y a veces olvidamos que somos un país minero, ¿sí? Y tenemos muchísimas ciudades en México que surgieron gracias a la minería. Y México sigue siendo el principal productor de plata. Y bueno, es la riqueza de nuestro suelo. Entonces, México tenía que ahorrar dinero. México tenía que ahorrar y decide Manuel González cambiar las monedas fraccionarias de 1 peso y que ya no fueran de plata. Estamos hablando de las monedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, las cambia, excepto el peso. El peso sí sigue siendo de plata, pero las demás monedas él ordena que se cambien por níquel, ¿sí? Que era mucho más barato y que esto ahorraba dinero al país. Pero ¿qué creen? Que empiezan a surgir rumores muy fuertes, ¿sí? De corrupción en México. Qué raro, ¿verdad? Sí, muy raro. Muy extraño eso, ¿no? Que suceda algo de corrupción. Empiezan a surgir rumores porque México, al tener estabilidad, al haberse dado, Porfirio Díaz toma el poder violentamente, pero hace la transición pacífica. Fue una transición pacífica, lo tenemos que reconocer, ¿sí? Hace esa transición y varios países comienzan a confiar en México, entre ellos Francia, que recién habíamos tenido problemas con Francia, e Inglaterra. Y México pide préstamos, el gobierno de Manuel González. Entonces esos préstamos se debía tanto en México y había tantas necesidades que se diluyen los préstamos, así como llegan, ¡boom!, desaparecen. Pero de pronto varios periódicos empiezan a decir, ¿y dónde está el dinero que se pidió prestado? ¿Dónde está el dinero de los ingleses? ¿Dónde está el dinero de los franceses? Esto es corrupción, se lo está robando el presidente, ¿sí? Salen notas en los periódicos y después dicen que se están robando el dinero de las ganancias en la plata y que por eso cambiaron las monedas al níquel, y los comerciantes empiezan a negarse a aceptar las monedas de níquel, ¿sí? Entonces, que ahorita, digamos, desaparecieran las monedas, yo sé que hay monedas de 50 centavos, etcétera, pues a lo mejor no nos afecta, pero en aquel tiempo que todos los precios eran, 5 centavos, 7 centavos, 10 centavos, era la moneda que más se manejaba de mano en mano, la moneda fraccionaria. Y de pronto los comerciantes se niegan a aceptar esa moneda, muchísimos comerciantes. Entonces la gente, aunque tenía muchas monedas, no se las recibía en ninguna parte. Y comienza a crearse un clima muy tenso en el país, con diferentes protestas, gente amenazando saquear tiendas, las tiendas protegiéndose con la policía, etcétera, etcétera, hasta que se arma un gran escándalo, ¿sí? Y la gente va y protesta frente a Palacio Nacional, y una ocasión, llegando a Palacio Nacional, Manuel González, con toda, su gente, la gente se le avienta encima y le empieza a aventar las monedas fraccionarias de níquel y a gritarle que era un corrupto, que era un ladrón, y a aventarle puños de monedas al presidente. Y Manuel González, que ya sabemos el carácter que tenía, ¿sí?, sale y enfrenta a la gente. Sale y les empieza a gritar, ¿sí?, que no lo pueden acusar de ladrón, que no lo pueden acusar de corrupto, que están totalmente equivocados, que se lo demuestren, y se enfrenta con el pueblo directamente. Y hasta eso, ese motín que se estaba dando, lo puede como aplacar Manuel González. Pero seguían apareciendo los periodicazos, los artículos, pero había alguien detrás de todo esto. Y detrás de todo esto, de estas notas, etcétera, estaba el cerebro de don Manuel Romero Rubio, ¿sí? Nada más y nada menos, que ya estaba totalmente del lado de Porfirio Díaz. Entonces, ¿quién estaba detrás de Romero Rubio? Pues Porfirio Díaz.
Por eso hicimos el subrayado, el compadre leal, el compadre que dio hasta su brazo por Porfirio Díaz. Pues de pronto Porfirio Díaz se va en contra de Manuel González y comienzan toda esa guerra mediática para poner al pueblo en su contra, y lo consigue, inclusive, ¿sí? Años después diría o reconocería Porfirio Díaz que todo fue hecho a propósito, y palabras casi textuales de él, si mal no recuerdo, porque dice, era importante hacer esto, dice, porque no se fuera a encariñar mi compadre con la silla presidencial. Entonces, por si se le ocurría reelegirse a Manuel González, pues la gente no lo apoyara, porque qué tal si ya se encariñó con la silla, ¿sí? Entonces había que crearle todo un clima de hostilidad a Manuel González. Y bueno, eso no paró ahí, porque resulta, amigos, y esto es lo curioso, si hay algún médico que nos esté escuchando, por favor, que nos explique estas declaraciones que se hicieron, acerca del Manco González. Cuando sale un artículo en los periódicos diciendo que a raíz de que Manuel González, perdón por la risa, que a raíz de que Manuel González perdió el brazo derecho, sí, en batalla, eso le había traído como consecuencia que aumentara su apetito sexual. Entonces, sí, así apareció el artículo de que por perder el brazo derecho había aumentado su apetito sexual, y que inclusive había contratado, ¿sí?, a una mujer, si mal no recuerdo, de Rusia, sí era una mujer rusa, y la tenía viviendo en Chapingo para poder satisfacer sus deseos carnales, que era insaciable el señor. Lo que sí podemos decir, y eso es cierto, es que hubo muchos amoríos por parte de don Manuel González. Sí tuvo pues varias relaciones con varias damas. Era el presidente y era, bueno, pues aventado el señor. Entonces decían que era el desenfreno total de don Manuel González, y que incluso él llevaba a esta señora que ejercía un poco la prostitución, esta señora rusa, a una especie de bacanales que se organizaban en Palacio Nacional. Y bueno, esto era como el rumor popular, el Vox Populi, ¿sí? Que bueno, aquí cabe el Vox Populi, Vox Dei, y se hablaba tanto de todo esto, o sea, les digo, por eso me reí, porque bueno, yo sé que no tiene nada que ver, pero de que el señor sí era pues muy ojo alegre, pues era bastante ojo alegre, y eso pues le creó una terrible fama a don Manuel González, que de hecho choca con Porfirio Díaz, y aquí es donde viene la famosa anécdota de que Porfirio Díaz lo designa gobernador del estado de Oaxaca. Manuel González se va un tiempo a Oaxaca, hace mucha obra pública. Porfirio Díaz, ¿se acuerdan que en un programa habíamos comentado que nosotros estando en Oaxaca nos platicaban que había muchísima gente que quería más a Porfirio Díaz que a Benito Juárez, porque sí hizo mucha obra pública Porfirio Díaz, y después fue secretario de Fomento, ya en la Ciudad de México fue secretario de Fomento, y empieza, bueno, se da el cambio en la Constitución, pero es cuando se da aquella curiosa anécdota que yo he leído las dos versiones. Una, que estando Manuel González y Porfirio Díaz en la oficina presidencial, Porfirio Díaz le dice que está buscando la reelección Manuel González, y agarra Manuel González, dice no es cierto, ¿sí? Entonces se para Porfirio Díaz y empieza a buscar en los cajones, y le pregunta a Manuel González,
¿qué estás buscando, compadre? Dice, pues al tarugo que te lo crea. Y la he escuchado también del otro lado, ¿sí? De que González le dice a Porfirio Díaz, tú lo que quieres es reelegirte. Y Porfirio Díaz le dice no, entonces Manuel González es el que busca en los cajones y le dice, ¿qué buscas, compadre? Pues al tarugo que te lo crea. He escuchado, bueno, he leído las dos versiones, pero entonces, sea por un lado o por el otro, pues los dos tenían ese convenio y los dos desconfiaban ya el uno del otro. Para esto, sí tenemos que mencionar, ¿sí? En el año de 1880, todavía siendo presidente, Porfirio Díaz todavía no le entregaba la presidencia a su compadre, ¿sí? Siendo presidente, muere, ¿sí? Su esposa Delfina. Su esposa Delfina, que, bueno, es hija de su hermana Manuela Josefa y de Antonio Ortega. Manuela Josefa después moriría, la hermana de Porfirio, y se quedaría a cargo de Nicolasa su hermano, ¿sí? Y bueno, fue algo muy comentado en su momento, esta relación, porque es tío y sobrina, pero aparte le llevaba 15 años de edad. Entonces, es en 1867, al triunfo de la República, cuando Díaz le propone matrimonio por medio de una carta, de hecho se casan por poder, ¿sí? Se casan por poder y estando ya Díaz, habiendo tomado la Ciudad de México, recordarán que es cuando Delfina va a buscarlo a la Ciudad de México. Me siento un poquito raro, licenciada, decir, va a buscarlo a la Ciudad de México. Como no estamos en la Ciudad de México, como que de pronto quiero decir, vino a buscarlo a la Ciudad de México, pero no estamos ahorita en la Ciudad de México. Entonces fue a buscarlo a la Ciudad de México. Y bueno, el problema está en que pues tienen varios hijos, ¿sí? Porfirio Germán, que solamente vive dos años nada más tiene 2 años de vida. Laura Delfina, ¿sí? Que solamente le vive 1 año. Lucas Porfirio, que él sí sobrevive, es el llamado Porfirito, que nace en 1873 y muere hasta 1946. Victoria, ¿sí? Victoria, que nace en 1875 y muere hasta 1965, vivió 90 años. Luego nace una niña que muere en 1876. Luego nace Camilo, o sea, un segundo Camilo, que solamente vive 1 día y nació en 1878. Y Victoria, que vive también 1 día en 1879. Aquí tengo a lo mejor un dato incorrecto. Sí, creo que hay un dato incorrecto. Lo voy a corregir, el nombre de Victoria, porque Victoria muere. De hecho, nace un 2 de abril, por eso le ponen Victoria. Y es en ese parto donde ella queda muy mal, una anemia muy aguda, la que tiene Delfina. Esto es 1880, sí tengo aquí un pequeño dato incorrecto, lo corrijo la próxima semana. Y muere la niña y posteriormente muere Delfina, pero siempre hay que respetar esta parte, es la muerte de una persona, pero sí hay algo que tenemos que comentar. Delfina, que pues mueren varios de sus hijos, ella considera que es debido a que viven en pecado, y era una persona muy religiosa, a que viven en pecado por haberse casado tío y sobrina. Hoy entendemos que tal vez haya sido un problema consanguíneo, precisamente por ser familiares, ¿sí? Y por eso morían los niños que tenían. Y entonces, de la última niña, de Victoria, pues ya no hay esperanzas de vida para Delfina, y el médico le dice a Porfirio que pida ayuda espiritual. Entonces Delfina sabe que va a morir y no quiere morir en pecado, según sus creencias religiosas. Entonces Porfirio Díaz accede a casarse
por la iglesia. Entonces busca al obispo, a Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que bueno, tiene unos antecedentes tremendos porque él forma parte de la comitiva que trae a Maximiliano a México, que después estaría en contra de Maximiliano, pero a la caída de Maximiliano sale huyendo de México. Benito Juárez es el que le va a permitir regresar a Pelagio Antonio de la Bastida. Él se encuentra en la catedral, ¿sí? Y pues va Porfirio Díaz a buscar al obispo, a Pelagio, y de hecho hasta lo obligan a hacer antesala al presidente de la República, lo obligan a hacer antesala, ¿sí? Para poder hablar con el obispo, que el obispo sabía perfectamente qué estaba pasando. Y ya pues Porfirio le tiene que decir que quiere casarse por la iglesia por deseo de su esposa, y el otro pues manda a un sacerdote, y efectivamente, pero lo hace firmar un documento donde abjura de la Constitución del 57 y donde renuncia a la masonería, ¿sí? Recordemos que Porfirio Díaz era masón, entonces lo obliga a renunciar a la masonería y lo obliga a renegar de la Constitución del 57 para poderlo casar. O sea, esos eran sus pecados de Porfirio Díaz. El problema aquí no era que si era el tío de su esposa, el problema es que eres masón, ¿sí? Y el problema es que juraste esa Constitución masónica del 57. Ese era el problema realmente que había con la iglesia. Lo firma de puño y letra Porfirio Díaz, porque esto lo va a publicar la iglesia, ¿sí? Y efectivamente van y los casan, ella ya muy grave, pero los casan por la iglesia, y horas después fallecería la señora Delfina Ortega, lo cual le causaría pues un hondo dolor a Porfirio. No podemos negar que Delfina vivió momentos muy difíciles, siguió a Porfirio, esperó a Porfirio, tuvo momentos cuando Porfirio se vino abajo, de pobreza, ¿sí? De pobreza absoluta, de que no tenía ya dinero para mantener a los hijos de Porfirio mientras Porfirio estaba huyendo por el norte del país. O sea, fue una mujer entregada por completo al amor que tenía por Porfirio Díaz. Eso es algo que no se puede negar, que se le admira a esta mujer, sí, y bueno, pues fallece poco antes de que deje la presidencia Porfirio Díaz, se queda viudo. Bueno, si nos envían un mensaje, falta Amada. Sí, lo que pasa es que Amada, o Amadita, no era hija de Delfina, era hija de Rafaela Quiñones, que Rafaela Quiñones entrega a su hija, se la entrega a Porfirio Díaz, y para que tenga una vida mejor, y Delfina, ¿sí? Trata súper bien, sabiendo que Porfirio había tenido una hija por otro lado, pues, andando en campaña, acepta cuidarla y convertirse en una excelente madrastra, ¿sí? De Amada, que bueno, a la larga sería la hija más querida. Por muchos comentarios que hemos leído, nos damos cuenta de que fue la hija más querida de Porfirio Díaz, su hija Amada, y que bueno, va a tener una historia que en su momento vamos a platicar con el ingeniero de la Torre, del famoso baile de los 41. Eso ya en su momento lo vamos a platicar, que ya hemos platicado esta anécdota en otros programas de lo que fue el ingeniero de la Torre. Entonces, pues, deja la presidencia, ¿sí? Queda viudo, se va de gobernador a Oaxaca, regresa a México, le prestó únicamente la presidencia a Manuel González, sabe que va a regresar a la presidencia cuando de pronto en un baile en mayo de 1881, don Manuel Romero Rubio lo invita a su casa a un baile y le presenta a sus hijas, y ahí va a conocer a Carmelita, o a Carmen en ese momento, Carmen Romero Rubio, ¿sí? Y pues
Estamos hablando de que él nace en el 30, estamos hablando del 81, tiene 51 años, Porfirio Díaz. No es viejo Porfirio Díaz, pero tampoco es un jovenzuelo, no lo es. Entonces, todo mundo sabe que se está preparando la reelección de Porfirio y que Porfirio tiene un poder enorme en el país, y aunque no es el presidente, saben que pues va a volver a ser presidente Porfirio Díaz. Entonces, es la oportunidad, es la gran oportunidad de que ese trabajo en conjunto que están haciendo Manuel Romero Rubio y Porfirio Díaz, pues se vea cristalizado en que se convierta en su suegro. Y efectivamente, sí, se casa en el 81. O sea que la viudez no le duró mucho tiempo a Porfirio Díaz y se casa en el 81 con Carmelita Romero Rubio, ¿sí? Para esto, amigos, le surge una comisión por parte de Manuel González, le surge una comisión como ministro de Fomento. Pues hay que conseguir contratos, hay que conseguir gente inversionista, y envía a Porfirio Díaz en comisión a los Estados Unidos, lo cual aprovecha Porfirio Díaz para que le sirva de luna de miel, y se lleva a Carmelita ya como su esposa, se la lleva a los Estados Unidos, están en Chicago, están en Nueva York, pero en Nueva York, ¿sí? En Nueva York, Carmelita decide visitar a su padrino. ¿Quién era su padrino? Sebastián Lerdo de Tejada. Era su padrino, estaba viviendo en Nueva York. Y se enteraba, Lerdo, acuérdense que había habido un levantamiento queriendo traer a Lerdo a México, etcétera, que fue el problema de Veracruz. Entonces, el Lerdo de Tejada se niega a recibir a Carmelita, siendo su ahijada, se niega a recibirla. Y el argumento fue, ¿sí?, por la traición que le estaba haciendo Manuel Romero. Acuérdense que Manuel Romero Rubio era lerdista y había sido quien le cuidaba las espaldas a Sebastián Lerdo de Tejada. Como comentábamos, se va de México Lerdo y se va con Manuel Romero Rubio. Entonces, si alguien le tenía confianza a Lerdo, es a Manuel Romero Rubio, y de pronto se entera que ya está en el gabinete de Porfirio Díaz y que incluso la hija, que es su ahijada, ya se casó con Porfirio Díaz. No, hombre, Sebastián Lerdo de Tejada está que no lo calienta en el sol. Y claro, en Nueva York también no hay mucho sol para calentarse, ¿verdad? Pero se niega a recibirla. Está dolido por completo Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Pero esto le va a servir a Porfirio Díaz, este viaje le va a servir porque va a encontrarse con el nuevo presidente de los Estados Unidos, con Chester Alan Arthur. Tiene una entrevista ya. Saben también en Estados Unidos que todavía tiene mucho poder Porfirio Díaz y que es muy probable, acuérdense que tiene un embajador en México y las embajadas transmiten toda esta información, y en Estados Unidos saben que Díaz muy probablemente será presidente, y que Porfirio Díaz había tenido compromisos con las empresas inglesas constructoras de ferrocarriles, ¿sí?, y constructoras de traer maquinaria, etcétera, para industria en México, y los norteamericanos quieren ese contrato. Entonces reciben en Washington, ¿sí?, a Porfirio Díaz, e inclusive Porfirio Díaz ahí conoce a una personalidad, a Tomás Alva Edison, que yo quiero hacer esta mención, amigos. Está circulando un audio que es original. El audio es original, lo pueden buscar ustedes en YouTube, donde se encontró una grabación. Nosotros sabíamos de la existencia de esa grabación desde hace muchísimo tiempo. Sabíamos que había un disco grabado con la voz de Porfirio Díaz en un mensaje a Tomás Alva Edison. Se sabía que existía, pero no lo habían encontrado, y lo encontraron hace como 15 años. Se encontró por fin ese disco, y
Y bueno, ahorita lo podemos encontrar en YouTube, lo pueden ustedes buscar, Mensaje de Porfirio Díaz a Tomás Alva Edison, donde podemos escuchar la voz de Porfirio Díaz. Es el único material que se conserva como para poder conocer cómo hablaba Porfirio Díaz. Yo lo he escuchado y aunque ahí es como muy formal, pero bueno, ya escuchamos, ya nos imaginamos cómo hablaba Porfirio Díaz, y por ahí está circulando otro audio con la voz de Francisco I. Madero. Entonces, pues con esto conocemos o nos podemos imaginar más verazmente cómo se expresaban o cómo hablaban o cuál era el timbre de voz de ellos. Pueden buscarlo en YouTube. Es curioso escuchar a Porfirio Díaz. Bueno, pues él conoce a Tomás Alva Edison allá en los Estados Unidos. Amigos, todo está preparado. Manuel González arregla la Constitución porque hay mucho porfirista en las cámaras y se prepara para la reelección Porfirio Díaz. Efectivamente, se hacen las elecciones, gana Porfirio Díaz, ¿sí? Y de nuevo en 1884, o sea, el 1 de diciembre del 84, le entregan la presidencia a Porfirio Díaz en lo que será su segundo mandato. Presidencia, amigos, que ya no va a dejar sino hasta el siglo XX. A partir de ahí, todo el tiempo será Porfirio Díaz el presidente, ¿sí? Va a ganar reelección tras reelección, de lo que vamos a ir platicando en estas próximas semanas, vamos a ir platicando, pero sí tenemos que hacer notar esto. Porfirio Díaz era un hombre que, aunque estudió en el Instituto de Ciencias y Artes en Oaxaca, él primero iba a ser sacerdote, luego iba a ser abogado, no terminó, pero la formación de Díaz es en el cuartel, ¿sí? Es en el cuartel. ¿Y en qué circunstancias? Intervención norteamericana, guerra de reforma, la lucha contra Juárez, la lucha contra Lerdo. En ese viaje que hacen como yendo en esta comisión que le encarga Manuel González a Porfirio, y les digo que les sirve de luna de miel y viajan a los Estados Unidos, se da cuenta Carmelita, porque el pretexto para cortejar, se me olvidaba ese detalle, el pretexto para cortejar a Carmelita fue que le diera clases de inglés, y de hecho aprende a hablar inglés Porfirio Díaz, ¿sí? Y un poco de francés, pero él estaba hecho en el cuartel, acostumbrado a gritar, a ordenar, a maldecir, a utilizar palabras altisonantes, y de pronto ahora se tiene que mezclar con la alta sociedad, con embajadores, con ministros, con presidentes, etc. Y quien comienza a hacer toda una transformación de Porfirio Díaz es precisamente Carmelita, que le enseña a no escupir, a no maldecir, a comer adecuadamente, a utilizar los cubiertos en la mesa, empieza a pulir a Porfirio Díaz. De hecho, lo hemos comentado en otras ocasiones, que inclusive se habla, algunos historiadores, ¿sí? Por ejemplo, Villalpando, el maestro Villalpando, van a decir que qué igualadora, el maestro Villalpando, que hay un dato curioso, y que si algún día nos encontramos con el historiador Manuel Villalpando, se lo voy a decir personalmente a él. Yo fui alumno de su papá. Yo en preparatoria 9 fui alumno del papá del maestro Manuel Villalpando. Sí, fui su alumno de ética, precisamente. Sí, es una anécdota personal que guardo, que un día si me encuentro con el historiador Manuel Villalpando, se lo voy a decir porque todavía tengo un libro de su papá, y le voy a decir, mira, yo fui alumno de tu papá, ¿no? O sea, bueno, ahí queda, por eso dije que igualado soy. Pero él afirma que maquillaban a Porfirio Díaz, que utilizaban polvo de arroz para que se viera más clara la piel. Nosotros hemos encontrado otros datos de que tenía una crema hecha con nácar,
Carmelita, y que era la que le ponía a Porfirio Díaz todas las noches antes de dormir, y le fue aclarando la piel. Hasta hemos hecho la broma de que se hubiera hecho rica Carmelita con esta crema si se hubiera vivido Michael Jackson, ¿no? En ese tiempo. Pero ustedes vean las fotografías y vean cómo se iba aclarándose la piel, aunque quizá las fotografías que le tomaron cuando él estaba en campaña, es obvio, está recibiendo el sol todo el día en la montaña, etcétera, y probablemente estaba muy quemado por el sol, y al ya no quemarse, pues su piel empezó a retornar a su antiguo color, y quizá ese sea el efecto, ¿sí? Pero bueno, Carmelita lo va a pulir, va a convertirlo en otro Porfirio, el Porfirio burdo de cuartel, tosco, duro, grosero, gritón, etcétera, se convierte en un hombre refinado, en un hombre muy bien educado, con otra apariencia totalmente, y todo esto a raíz de esa relación con Carmelita. Pero bueno, de esto pues ya platicaremos la siguiente semana, licenciada, y pues ya de aquí nos arrancamos con otro Porfirio Díaz. Ya es otro por completo, y ahora sabremos lo que fue la dictadura, ¿sí? La dictadura de Porfirio Díaz, lo que pasaba en México, ¿sí? Que no se quería aceptar, pero que estaba sucediendo, lo que pasaba con los peones, lo que pasaba en las haciendas, lo que eran las tiendas de raya, lo que pasó con los yaquis, lo que pasó con los mayas. Pues de todo esto vamos a hablar en las siguientes semanas. La dictadura de Porfirio Díaz. Nada más una última mención. Para este tiempo nacen, ¿sí? En su primer periodo presidencial, nace Francisco I. Madero, y ya en estos periodos que siguen, nace Emiliano Zapata, nace Pancho Villa, nace Felipe Ángeles, ¿sí? Es el tiempo en que están niños ellos, pero ya están ahí y ellos van a vivir la dictadura de Díaz. Se van a formar bajo la dictadura de Díaz y se empieza a gestar una revolución. Ay, profesor, muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, el tiempo se nos acaba, amigos. De hecho, queremos agradecerle a Alba Mendiola, que nos mandó un artículo sobre Porfirio Díaz, que bueno, es de un periódico, creo que de Estados Unidos, donde habla precisamente de su luna de miel allá, profesor. Creo que bueno, el profesor se los va a comentar la próxima semana, y pues muchas gracias. Está interesante, la verdad está interesante, y pues agradecemos a todos nuestros amigos que nos siguen y que están también por primera vez escuchándonos en vivo, están aquí en el chat. Muchas gracias. Y bueno, queremos también comentarles a nuestros amigos que nos estaban preguntando si es abierto el evento de Cuautitlán Izcalli, pues desafortunadamente no. Una parte es por la pandemia, y otra porque el lugar es muy pequeño, y aparte pues sí, precisamente por logística, bueno, no se puede. Vamos a poder contactarnos con el señor Felipe Rodríguez para tratar de hacer una reunión por allá por Cuautitlán, y conseguir un auditorio igual para hacerlo un poquito más en grande y que sea abierto, amigos. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Saludamos rapidísimo también a Juan Carlos Ramírez, a su esposa Dani Esponda, a sus hijos Romina y Elías de 7 y 4 años, a Ricardo Gutiérrez de la revista Latente, a Santiago Alexander García Pliego de 13 años, que bueno, le encanta también la historia, a Francisco Joel García, que es su papá, a José Luis Vázquez, a Miguel Ángel González de Jamay, Jalisco, y pues gracias amigos, se nos va el tiempo. Recuerden que por acá los esperamos todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user /Urus Radio, y también bueno, comentan algunos de nuestros amigos que cuándo va a ser, profesor, un paseo por la Ciudad de México. Bueno, estamos preparando un paseo para Chapultepec, o sea, recorrer
Chapultepec y todos los sitios históricos, obvio el castillo, tenemos que estar ahí en el castillo, pero ya nada más que baje un poquito la pandemia. Pero bueno, nada más comentarles, amigos, que sí nos confirmaron, ya les daremos fecha, parece ser que es a finales de agosto, donde nos invita la Gran Logia Valle de México a dar una conferencia sobre los hombres de la Reforma. Esto será un sábado de agosto, ya les diremos exactamente qué sábado, y el horario creo que es a las 6 de la tarde, y estamos ahí invitados, y bueno, va a ser abierta ahí en la Gran Logia Valle de México, que está ahí por el centro de la ciudad, y ya les haremos la invitación a todos ustedes porque va a ser abierto y vamos a hablar de los hombres de la Reforma. Bueno, muchas gracias, profesor, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.